Buenas noches, Asunción. ¿Cómo está la ciudad que huye de actividades carnestolendas en plena cuaresma, donde las cenizas que se estilan son más bien las de los cigarrillos que se fuman a nuestros pulmones? Buenas noches, Asunción. ¿Cómo están? ¿Ya empezaron las clases? ¿Y qué tal? Mucho caos, pio, mucho calor, mucho smog. ¿Ya pagaron la matrícula? ¿Y la cuota? ¿Todavía? Ya que se viene la lista de útiles, my friend. Ahora a bailar al ritmo de carnaval, Catú. Buenas noches, Asunción. Estamos iniciando un programa más en este depósito de Abobo, desde donde procuramos hacerles pasar un momento de reflexión e introspección. Reflexión porque analizamos los principales problemas que nos aquejan como paraguayos. E introspección porque luego del análisis nos contorsionamos lentamente hasta meternos en nuestros propios... Efemérides. Hoy se conmemora el Día Nacional del Recolector de la Lata, del latero. Olimpia, campeón. Santoral. Hoy se celebra el día de San Barzanufio Anacoreta, hijo de Pacomio el eremita, quien a su vez fuera hijo del famoso ermitaño Espiridión, a quien no se le conoce descendencia. Y lentamente vamos llegando al final del mes, el segundo que liquidamos este año, esperanzados que el siguiente sea mejor, loco. Sin embargo, así como vamos viniendo, valga el juego de palabras, parece que seguiremos yéndonos lentamente todos. La puta, ¿cómo así? Lo que pillamos es que hay una escasez de circulante terrible que hace rato afecta el libre flujo de efectivo hacia programas insignificantes como este. Sin embargo, buenos y creativos programas como los que dan los sábados a la noche o aquellos donde genialmente se rompen el coco concursando en malla, arrasan. Comercialmente hablando, digo, Correlí. Alguna vez un sabio acuñó la famosa frase: los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y en este caso tienen la programación que se merecen. Pero no es nuestra intención andar bajándole la caña a los programas de baja estofa que recaudan sumas importantes en concepto de patrocinantes que se pelean por involucrar sus productos y su dinero en dichos espacios. Bueno, la verdad es que sí es nuestra intención andar bajándole la caña a los programas de baja estofa que recaudan sumas importantes en concepto de patrocinantes, que se pelean por involucrar sus productos y su dinero en dichos espacios. Buenas noches, Asunción, ladies and gentlemen, damas y caballeros, vayan acercando a este programa algún dinero. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a este país sin yo. Es muy cierto, no crean que les jodo. Jóvenes, niños, adultos, extraterrícolas, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Abobo, viejo. Give me a hoe if you got your funky bus fare. There's a double Dutch Tony, bus vení vos. coming down the street, moving dirty fast, so kinda shuffle your feet. Get on Sabe, the sabe. bus. Me suena, Tony, pero no me acuerdo. ¿Vos lo tenías este? Sí, él conoce. ¿Y sabés quién es y todo? Sí. ¿Y de qué época y todo? En la época estábamos en el colegio. Bueno, yo vivo en un termo, te cuento, no sé quién es, ni no me suena, más o menos. ¿Cómo es la voz de él? ¿Sí? El tipo tiene una... ¿viste cuando está trancado el...? Ah, sí. Cuando le falta semilla de sésamo. Está, de verdad. Y no corre. Y hay un taponamiento ahí Sí. en el un poquito complicado. más arriba del peritoneo. Sí. No, hay torneo. Y ahí lo Ahí graba. 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 Y entonces, ¿qué pasa? Se le contrae todo lo... El esternón. Sí. El esternón. Bueno, ¿de qué grupo estamos hablando? ¿Qué música es? Se está de nuevo Él el le fuerte llama porque el salta doble Dutch Bus. Exactamente. El Dutchbuster. el Dutch Buster. Dutch, en realidad ellos le dicen a los holandeses. Sí, los holandeses. Entonces el ómnibus doble doble piso holandés. holandés. Exactamente. Y el cantante es Frankie Smith.
estadounidense. ¿Qué pasó? No, Frankie Smith. ¿Quiere que se lo repita otra vez? No. Frankie Smith. Ahí sí, ahí te escuché perfectamente. Frankie Smith, año, Ok. Está bien, cierto. Frankie Smith. año 1900. Sí. Ponete tu lente, dale, para eso. ¿Verdad? Claro, ¿qué Olvídate. pasa con la Lente óptica con de su limpia- hermana? Lente con limpia para eso, así estamos hablando de más edición. Bueno, óptica más edición. Bueno, entonces Double- ya tenemos la música. Double Dutch Bus. Un éxito de los 80. 81. Año 1981. Y los chicos, escuchen. ¿Qué pasó? Ahora me acuerdo, vagamente, pues. Me tranqué con el caldo de miso. Dice. Miso. Dice. Medio japonés, ¿eh? Y lo Bueno, dice, ¿Le gusta? Tony, ¿ya están los panchos? A todo esto. Sí, Mira, mire, mira, cómo está. Mire. Oh, sí, Los esto está embutidos de cocinando, Muti, sí. Oh, muy bien. Ahí está. ¿Lo quiere encender? Sí. Pregunte nomás. Marca Power esto, ¿verdad? ¿Alguien apagó esto? No, ¿eh? un momento. Ahí está. Que es de Kaede, ¿eh? Sí, la placa de La cadena, placa vamos a Kaede. mostrar. ¿Quiere mostrar? Sí, Ahí está. claro. Ahí está encendida. Sí, Qué de linda la Casa placa. Arce, por supuesto. Por supuesto. En un santiamén va a estar esto, ¿eh? Te Esto en cuento. un ratito ya está, ¿eh? Claro. Ahí lo dejamos en 300 y ya va a estar enseguida. Ya van a estar los panchos, muchachos, tranquilos. Qué linda presentación de ¿Te gustó? Muti tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué me puede decir de Muti, DJ Y Pancho? la verdad que Muti le da la bienvenida, le damos la bienvenida a la gran familia Muti en esta Toda esta oportunidad. semana le vamos a dar la bienvenida a ¿Eh? DJ Pancho. Toda esta semana Toda le esta damos la semana, bienvenida. sí. A los anhelados panchos, por supuesto. Por fin tenemos Pancho. Exactamente, como podemos apreciar, los presentamos con los típicos y famosos condimentos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Vos Vos sabés sabés que que Muti Muti está desde hace más de 100 años llevando el verdadero sabor a cada familia. Más de 100 años. Sí, la verdad que no se ve muy me brillan los ojos. Conocemos de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos deliciosos, variedades de carnes Procesadas. Muy bien. Podés entrar en la página web muti.com.py o en su página de Facebook. Ya están los Panchos. Muy bien. Están los panchos, ¿no? Bueno, yo les cuento que acá, Medio trabadito, pero salió. acá estamos No me comiendo despacio. Pancho. Sí. Estamos comiendo pancho, embutidos, picaditos. Pero tenemos que, antes de ir a dormir, hacer ejercicio. Hacer algo, que hay que está bajar la panza. pegando, está Exactamente. pegando nuestra profesorita. ¿Dónde está la profesorita? ¿La que buscamos? va a venir a hacernos una gimnasia previa a dormir. Le gusta a la gente, ahí está la ella está la profesorita, pero Sorita, no Sorita. vaya a comer todavía, profesorita. Sorita, ¿Qué está Sorita. comiendo? Tenemos que hacer Ah, no, el- ella tiene lo de Muti. Está bien que coma Muti, pero no ahora, Sorita. Tenemos que bailar, Bailar primero y después Solita, comer. tenemos que hacer el... Uy, ¿cómo se lo trago entero? Claro, claro. Profe, Ahí uno vamos. más, espera, tengo una pregunta para vos, profesorita. ¿Esa vestimenta típica por qué? ¿No habla? ¿Qué? Oye, que claro, ella no puede hablar. No es que no habla, sino que no tiene micrófono. Comuníquelo por señas. Claro, a ver por seña, a ver, Por ahora vamos a seña. hacer por seña, por Por seña. seña. Dígalo ¿Por con qué mímica. tenés ¿Cuántas la ropa- palabras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Dos palabras. A ver. La primera. Mujer. Mujer, mujer. Paraguaya. Paraguaya. Hoy es el Cinta. día de la mujer paraguaya. Bien, Sorita. Muy bien. Ay, por eso está típicamente Claro, vestida, muy Sorita. bien. Claro que sí. Bueno, uno más, chorizo. Uno más de Muti. Antes de bailar. Claro. Sí. Bueno, ahora adelante Sorita con la música. ¿Qué música le vamos a poner? Un tema típicamente de acá para que la gente se sienta identificada. A ¿eh? ver, bien. vamos adelante. Hoy bailamos con la profesorita. Bueno, lo que pasa es que a la mujer paraguaya le gusta esta clase de temas, ¿entendés? Tiene relación, tiene que ver. ¿A qué? La profesorita Ahí está, en el muy bien, depósito Sol. de- Uy, mira qué Mujer mujer. paraguaya chupa y le quiere bailar eso. Últimamente mira la cómo mujer bien. paraguaya está así, ¿eh? Está haciendo plastar de nuevo. Está haciendo una serie de movimientos que ya le sabíamos a la profesorita, ¿eh? Está repitiendo, está repitiendo. Usted no ensaya, Está Sorita. repitiendo los emotivos. Está repitiendo los pasos y los embutidos. Muy bien, bien. Hoy No, la tenemos. mano en la boca, mire. Muy bien, Sorita. Acércate a la cámara, Sorita. Sí, dale. Claro. Tire beso, tire beso. Ahí está. ¡Oh! Esto sacó de un compañero que tiene una compañera que tiene que es la misma cosa. Pero sí, está en otro canal nomás, pero bueno. Corte, dice, pasa? quiere, ¿Qué co- pasa? quiere comer los panchos No, cortes. no, pero Bueno, dura vamos. 4 minutos dura el tema. Con la típica canasta paraguaya se retira la profesorita. Saludos, Solita. Es Y momento entrega de- algo, Solita. Momento de irnos a algo totalmente diferente. vamos, si es que hay algo.
Chintu, Chintu. Negrão. Tony. Oi, Muchachos. Como vai? Como vai? Tudo bem? na praia. Ah, na praia, aqui na praia. Estamos tenho na praia Sereia. Tenho uma história para contar para vocês. Vou contar uma história que aconteceu no Camboriú. Conhece Camboriú, Tito? É, o camarão. No, Avenida Atlântica, o Baturité. O camarão. Sim, o Camarão, o Escatão, o Mario's House, à beira do mar. O camarão. Sim, o Camarão. E você, Tony, conhece Camboriú? Eu conheço o Rio. Ah, Rio de Janeiro, meu. É, as garotas, o carnaval, as carreiras. Rio de Janeiro, meu, é? Não. Rio aqui da Vão. Bom, eu vou contar minha história. Uma história que começou no Diário Popular. Eu estava lendo um titular que dizia Semana Santa no Camboriú. 8 dias de prazer, sol, sexo e mais. Sexo! Oh, isso chamou minha atenção. Fui a comprar passagem. Era a oportunidade de satisfazer meus mais íntimos sentimentos. Jamais pensei que no mesmo coletivo ia ter minha primeira experiência. O camarão. Não! Foi uma menina que estava sentada na janela 37. Uma menina de Villa Aurélia. Ela me mirou, olhou para mim, me llenou de beijos, me tocou tudo, hasta as partes mais íntimas de mi ser. Uma menina de Villa Aurélia. Não, Deja vu, ajepan deja vu. Bom, tá bom. Realmente ela não me tocou, acho que ela não me aguentava mesmo. Mas isso mudou quando chegamos a Camboriú. Daí fui direito à praia. Coloquei meu sleepy, meus óculos pretos, as minhas sapatilhas do Mercado 4 e protegi a minha pele ainda branquilha com meu óleo Johnson & Johnson. A praia estava cheia de meninas. Havia umas meninas cheias de graça. Acho que essas eram paraguaias. graça, tem muita graça. Foi aí que percebi que 5 pares de olhos verdes olhavam para mim freneticamente, cheias de desejo paixonal. 5 loiras de olhos verdes com medida tradicional, 90, 60, 90. Estatura ideal, sorriso brilhante, fio dental fosforescente sobre uma pele curtida pelo sol do atardecer matutino. 5 loiras de olhos verdes, cara, 5. Deja vu, ajepan deja vu. Bom, tá bom. Na verdade eram só 3 meninas. 3 meninas loiras. 3 meninas loiras de olhos verdes, pero que olhavam para mim freneticamente com desejo paixonal. Aí eu plantei minha estratégia número 1. Pelei meu torso completo, condicionado pelo trabalho físico no ginásio. Fiz 100 abdominais, 60 flexiones de braço, 30 cangurinhos, só para impressioná-las. Aí fiquei tendido 1 hora sem precisar que foi o que aconteceu. Mas depois despertei e os 3 pares de olhos verdes seguiam mirando, seguiam me olhando maravilhados ante meu despliegue físico. Que mulheres, cara. Como bom paraguaiano, eu manejei a situação, manejei a situação. Pelei meu corpo atlético, me acerquei com meu corpo atlético, meu sorriso brilhante, por causa do meu frenilho, não? Bom, as invitei as 3 para ir comigo ao quarto do hotel para comer milho quente com caipirinha. Os 3 pares de olhos verdes brillaram de alegria pelo meu convite e aceitaram gostoso dizendo que se entregaria para mim tudo o que eu quiser. Deja vu, ajepan deja vu. Para não ser exagerado, só uma aceitou ir comigo ao quarto de hotel. Só quedava um par de olhos verdes para reventar a noite. Que menina, a menina estava louca de paixão, quente como panela de pressão, fazendo pucheiro no meio-dia. 17, cara, 17. Demais! Deja vu, ajepan deja vu. 17 no, cara, 5, ¿qué tal? 5, cara. 5, pero bien. Deja vu, ajepan deja vu. Bueno, la verdad que no era brasileño, pero la verdad no era de...
Su papá era de Pedro Juan y ella se crió en Punta Mora, pero estaba bien, será. Bien estaban, los perros. Nada, bueno, después para dormir se quitó su lente de contacto y su paladar, pero linda era, será. Bueno, no era linda, pero simpática era, Tito. Legal será. Los perros. ¿No me creen, los perros? Vamos a respetarnos los perros, será. Bueno, la verdad, no me fui a Camboriú. En realidad no me fui a Camboriú, me fui a Playa Nacho. Pirareta. Salto Cristal. Itagua, Aregua. No me creen, los perros. Corena los perros. Legalco. Bueno, una parte de lo que metí, pero corena. No me dan la cara. Tengo otra historia de los perros, pero después no valía a contar. Y un camarón. ¿Cuánto es el pasaje? Desastre, ya vinieron en seco, rompieron mi vidrio, robaron la seguridad. Tony, ya estamos a la ya volvimos. No, le estaba queriendo contar nomás a la gente que la seguridad en nuestro país es un desastre en estos momentos. No, nosotros ya fuimos testigos, lastimosamente pagamos las consecuencias de la inseguridad en nuestro país. Viene un tipo, te pide plata, después viene el juez, te pide plata, después viene así, todo, el abogado te saca los plata. Tony, acabo de sacar un pedido de la gente aquí, dice, queremos ver el asalto de los motochorros, Alberto Longo con la nota exclusiva. ¿Ya? ¿Vos te acordás de esto? Esto fue un sketch que habíamos hecho en el 2011, pero también en los festejos del Bicentenario, en un show que se llamó Emancipatum, Alberto Longo con la nota a una mujer asaltada por un motochorro. Gran despliegue. Vamos a ver. Alberto Longo. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Bueno, realmente todo está lindo en Asunción por el día, por el mes, por el año de la independencia. Los festejos, las calles están limpias, lo cual es una garantía de que la ciudadanía pueda movilizarse, porque obviamente todo es festejo. Aquí las festividades patrias, la ciudad luce. ¿Ocurrió algo? Sígame por favor, rápido. ¿Ha ocurrido algo? Señora, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Me robaron mi billetera, mi plata, mi teléfono y mi carnet. Señora, es increíble cómo la seguridad huelga aquí en estos festejos. La policía, ¿dónde está? Nosotros le acaban de asaltar a la señora, nosotros fuimos testigos, realmente las cámaras. Vamos a hacerle el seguimiento a esa señora. Señora, vamos a llamar al 911. Sí, vamos a acompañar a la comisaría y vamos a hacer la denuncia. Increíble, señoras y señores, que en este mes de la independencia, en este año de la independencia, nosotros tengamos que estar con la inseguridad en las calles, es lo que estábamos denunciando. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos, estamos haciendo el seguimiento. Una señora fue asaltada en plena vía pública y ahora viene a la comisaría a hacer su declaración. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Me robaron 1 millón de guaraníes, mi BlackBerry y esa clase de mi cartera. Negativo, señor. No hay que tergiversar las cosas, señora. Así es lo que nos deja más frente a la opinión pública a nosotros. ¿Qué pasa, comisario? Perdón. No, Illapú, porque ahí no había 1 millón de guaraníes, había 300.000 no, y no era BlackBerry, era un Nokia hace 1100, ese no se quiere malo ahora, en San Miguel nadie te compra ese todo borroso estaba su teclado Viari. No, le voy a decir una cosa a Alberto Longo, con la autoridad no se jode. Bueno, ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Bueno, llegamos al final del programa, muchachos. Llegamos al final del programa. La música será. Así es, Albert. Dale. Bueno, vamos a aprovechar nosotros para despedirnos y decirle, Tito, agradeciendo a las empresas que nos están apoyando. Colaboran. Vamos a hablar de 0 grados, ¿qué les parece? De 0 grados, tu ropa. Sí, camisa, todo, remeras están en 0 grados, lo encuentra ahí, por supuesto, que está en Feliz Bogado, casi Molebón, Andreu. por supuesto. Suelo pasar por ahí. Libros sanitarios,
todo lo que sea sanitarios. Ustedes ya Choferes del Chaco. Casi choferes del Chaco, exactamente. Así mismo. También Charme Coafer en Spa con más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza, che. Gracias, eso somos bellos. Masaje esta semana. ¿Qué dice, Limpieza Tony? facial profunda. Muy bien, Tony, para ya eligió. evitar todas las porosidades. Nosotros elegimos masaje. Masaje, sí, necesitamos medio contracturado para el tema del fútbol. Ese es el problema. Bueno. Topper, mostrarla, Tony, mostramos, te toca. Yo tengo una Ahí está. agilidad así. Nueva marca deportiva y casual caracterizada por la durabilidad y la variedad en sus diseños. Topper, los más resistentes para todo andar. Adquirirlos ya mismo en las tiendas Salustro. Me tengo un gol, Tony, ahí. Ahí está. Ahí está. Qué espectacular. Bueno, tenemos que hablar de óptica más visión. Acá tenés para elegir. Óptica, vamos a elegir, tenés razón. Tony, elegí por uno. Óptica más visión. A ver, yo voy a probarme este. Te ofrece una amplia variedad de lentes de sol. ¿Qué tal me queda este? De contacto, lente de receta. Qué bien se ve con este, será. Es espectacular. Qué bien veo ahora. Óptica más visión, ¿cómo querés ver, Tito? Sencillo, ¿Cómo querés ver? Receta, más visión. Bueno, óptica más visión. Recetas, lentes de contacto, todas las marcas y con la calidad que las caracteriza. Y por supuesto nos despedimos mostrando y recomendando Gerón, uno antes y otro uno después después. del brindis, del programa, de lo que sea, de las elecciones, del Muy partido. importante, muy Gerón, importante. qué bien te queda ese Tito Gerard. Gracias. ¿Te gusta? Ya, Y el embutido, Muti, por supuesto, claro que sí. Bienvenido, Muti, una vez más. Nos vamos, 1, 2, 3. Bueno, chao. Marita, Marita, geh nicht fort, Marita. Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh Marita. Ich lass dich nie mehr fort von hier, oh Marita. Ich steh vor deiner Zimmertür, Marita. Und wart geduldig Tag und Nacht. Hola, soy el Verga Larga y soy por sobre todo un candidato honesto. Y si te robo, que de hecho lo voy a hacer, ¿verdad? Yo te prometo no robar más que un 20 a 30% máximo. Y yo les prometo transar entre todos los paraguayos para mejorar así los ingresos, ¿verdad? Sobre todo los míos, de mi familia, de mis amigos y de mi correligionario. Votame y con tu voto estarás asegurando mi salud y la educación de mis hijos.